¿Qué onda, fanático auriazul? Si sientes los colores del Pedregal en el corazón, este canal es tu casa. Suscríbete y activa la campanita para vivir cada momento con los Pumas. Todo parece indicar que el cuadro de los Pumas de la UNAM se aleja cada vez más de su cantera y esta sensación ya no es solamente una percepción romántica de la afición más tradicional, sino una realidad que se puede comprobar con hechos concretos, con decisiones deportivas claras y con una alineación que, torneo tras torneo, va perdiendo esa esencia universitaria que durante décadas fue su mayor orgullo. Pumas siempre fue sinónimo de jóvenes formados en casa, de procesos largos, de paciencia y de identidad. Pero hoy la narrativa ha cambiado y el proyecto parece mirar más hacia el mercado que hacia las fuerzas básicas, algo que genera debate, molestia y preocupación entre quienes crecieron viendo a este club como el máximo ejemplo del desarrollo juvenil en el fútbol mexicano. Si bien para el torneo Clausura 2026 dentro de la Liga MX, la directiva ha decidido respaldar a Efraín Juárez como un elemento de casa, alguien que conoce la institución desde dentro y que representa en el discurso esa conexión con la cantera, la realidad sobre el césped cuenta una historia muy distinta. El mensaje institucional habla de identidad y pertenencia, pero la alineación titular y los movimientos en el mercado invernal apuntan en otra dirección. Una en la que cada vez hay menos espacio para los jóvenes surgidos de las inferiores y más confianza depositada en refuerzos externos que llegan con la etiqueta de solución inmediata. Con este mercado de fichajes invernal de cara al torneo Clausura 2026, los Pumas han vuelto a dejar claro que la prioridad ya no es necesariamente pulir talento propio, sino cubrir huecos con nombres que, en muchos casos, bloquean el crecimiento natural de los futbolistas formados en casa. Los felinos demuestran que cada vez hay menos confianza en los jugadores que producen. Y basta con revisar los nombres que han ido ganando protagonismo para entender la magnitud del cambio. Junín Ovieira llega con la responsabilidad de aportar goles, mientras que César Garza, Tony Leone y Jordan Carrillo ocupan plazas que perfectamente podrían ser destinadas a canteranos que llevan años esperando una oportunidad real. La situación resulta todavía más delicada cuando se analiza el impacto que esto tiene en los jóvenes de las fuerzas básicas, quienes observan cómo el camino hacia el primer equipo se vuelve cada vez más estrecho. Un futbolista extranjero puede justificar su presencia si realmente marca diferencias, pero cuando se suman 3 elementos jóvenes provenientes de otros clubes, el mensaje interno se vuelve confuso y desalentador. La cantera de Pumas, históricamente una de las más prolíficas del país, parece quedar relegada a un segundo plano, como si ya no fuera una prioridad estratégica, sino simplemente un complemento ocasional. La alineación que se perfila para el Clausura 2026 refleja de manera clara esta ruptura con la tradición. Revisando línea por línea, la ausencia de canteranos resulta evidente y deja poco espacio para la interpretación. En la portería, la presencia de Keylor Navas simboliza esta nueva etapa. Es cierto que las últimas ocasiones en las que se apostó por guardametas formados en casa, como Rodrigo Parra y Alfredo Salvidar, no terminaron de funcionar como se esperaba, pero también es una realidad que esos procesos fueron cortados de raíz y hoy parecen quedar en el olvido. Pablo Lara Serge como la esperanza más viable para el club, aunque su camino hacia la titularidad luz cada vez más complicado. En la defensa, el panorama no es muy distinto. El único futbolista que realmente tiene cabida como titular, ya sea en una línea de 5 o de 4, es Pablo Benevendo, el lateral derecho. Aunque constantemente cuestionado por la afición y la prensa, se ha adueñado del puesto gracias a la falta de alternativas reales desde la cantera. El resto de la saga se completa con elementos que no representan el universitario, dejando claro que la prioridad ya no es formar defensores en casa, sino adquirirlos listos para competir desde el primer día. En el mediocampo aparece el caso de José Luis Caicedo, un futbolista que, aunque no es mexicano, se ha ganado el lugar en la medular. El colombiano ha sido seriamente cuestionado por su rendimiento irregular, pero sigue siendo del gusto del cuerpo técnico para desempeñarse como mediocampista de contención. Su presencia vuelve a reducir el espacio para los jóvenes universitarios que buscan consolidarse en una posición clave, una zona del campo donde Pumas históricamente formó líderes, capitanes y referentes. El ataque quizás sea el reflejo más claro de este distanciamiento con la cantera. En este rubro, apenas levanta la mano Santiago López, que ni siquiera es titular indiscutido y suele aparecer como una opción secundaria. La realidad es que, con las llegadas de Juninho, anteriormente de Memo Martínez y de otros refuerzos ofensivos, las oportunidades para los delanteros surgidos de las inferiores se reducen al mínimo. El mensaje es contundente, se busca gol inmediato. Aunque eso implique sacrificar el desarrollo a largo plazo, todo este contexto alimenta una narrativa que resulta incómoda para la afición universitaria. Una hinchada acostumbrada a identificarse con jóvenes que crecieron en la institución y que defendían el escudo como un proyecto de vida. Hoy, muchos sienten que Pumas corre el riesgo de convertirse en un club más,
Uno que compite en el mercado como cualquier otro y que deja atrás su esencia formadora. La pregunta que flota en el ambiente es si este camino traerá resultados deportivos que justifiquen el sacrificio de la identidad o si, por el contrario, terminará alejando al club de aquello que lo hizo grande. La sensación de que Pumas se aleja cada vez más de su cantera no es una exageración ni una crítica sin fundamentos, sino una lectura lógica de las decisiones recientes. El respaldo a un técnico de casa parece más un gesto simbólico que una política integral. Mientras que, en la cancha, la realidad se impone con alineaciones cargadas de nombres externos. El tiempo dirá si este cambio de rumbo es el correcto, pero por ahora, la cantera observa desde la distancia, esperando que algún día vuelva a ser el corazón del proyecto felino y no solo un recuerdo glorioso del pasado. Si llegaste hasta aquí, es porque eres un verdadero fanático. Dale like al video y comenta abajo cuál ha sido tu momento favorito de los Pumas esta temporada. Lo que está circulando en las últimas horas ha provocado un auténtico terremoto en el fútbol mexicano, sobre todo en el entorno de los Pumas. Nadie lo esperaba. Pocos se atrevían siquiera a imaginarlo y, sin embargo, el rumor ha ido tomando fuerza de una manera tan contundente que ya es imposible ignorarlo. Adama Traoré, sí. Ese mismo Adama Traoré que todos conocen por su potencia física descomunal, su velocidad imposible y su recorrido por algunas de las ligas más exigentes del planeta. Estaría a un paso de convertirse en nuevo jugador de los Pumas. La noticia corre de boca en boca, se filtra en pasillos, se comenta en voz baja entre directivos y representantes. Y cada detalle que aparece alimenta aún más la sensación de que estamos ante una de las bombas internacionales más impactantes que ha vivido el fútbol mexicano en mucho tiempo. La sorpresa no es solo por el nombre, sino por lo que representa. Adama Traoré no es un futbolista cualquiera, no es una apuesta joven ni una incógnita exótica. Es un jugador que ha competido al máximo nivel, que ha enfrentado a defensas de élite y que ha sido protagonista en escenarios donde la presión es constante. Pensar en verlo con la camiseta universitaria despierta una mezcla de incredulidad y emoción porque su perfil rompe completamente con el molde tradicional de los fichajes que suelen llegar a la liga. Por eso mismo, este rumor se siente distinto, más grande, más cargado de simbolismo y ambición. Desde el entorno cercano al club, se comenta que la directiva llevaba tiempo cocinando algo importante. Algo que no solo impactara en lo deportivo, sino también en lo mediático y en la percepción internacional del equipo. La llegada de un jugador con el nombre y el recorrido de Traoré enviaría un mensaje claro: los Pumas quieren volver a ser protagonistas. Quieren sacudir el mercado y demostrar que pueden competir por talento que antes parecía reservado únicamente para Europa o para ligas con mayor poder económico. No sería solo un refuerzo. Sería una declaración de intenciones. Lo más interesante de todo es cómo se habría dado este acercamiento. Se habla de contactos discretos, de conversaciones llevadas con extrema cautela, lejos de los reflectores, evitando filtraciones prematuras. La idea habría sido clara desde el inicio: si este movimiento salía a la luz antes de tiempo, podría complicarse todo. Por eso, durante semanas, mientras el entorno del fútbol mexicano discutía otros nombres y otros posibles fichajes, esta negociación avanzaba en silencio, casi como un secreto a voces entre muy pocos privilegiados. Adama Traoré, por su parte, estaría viendo este posible cambio como una oportunidad distinta, casi como un nuevo capítulo en su carrera, después de haberlo vivido todo en escenarios de máxima exigencia. La idea de llegar a México, convertirse en figura central de un proyecto ambicioso y experimentar una cultura futbolística apasionada podría resultar enormemente atractiva. No sería un paso atrás, sino un giro estratégico, una manera de reinventarse y de asumir un rol protagónico absoluto dentro de un equipo histórico. En los círculos cercanos al vestidor universitario ya se especula con el impacto inmediato que tendría su presencia, no solo por lo que puede aportar dentro del campo, con su potencia, su desborde y su capacidad para romper defensas, sino también por lo que generaría fuera de él. El estadio lleno, la ilusión renovada de la afición, la atención internacional puesta sobre los Pumas, todo eso formaría parte del paquete. Un fichaje así no se limita a lo deportivo. Transforma el ecosistema completo del club. También hay quienes señalan que esta operación solo podría haberse concretado gracias a una combinación muy específica de factores: la voluntad del jugador, el proyecto presentado por el club, el respaldo económico de patrocinadores y una visión clara de crecimiento a mediano plazo. Nada de esto sucede por casualidad. Cuando un nombre como el de Adama Traoré aparece vinculado a un equipo mexicano, es porque detrás hay una estructura que ha sabido moverse con inteligencia y paciencia. Las redes sociales, como era de esperarse, han explotado con reacciones de todo tipo, desde aficionados que no pueden creer lo que leen, hasta analistas que intentan descifrar cómo encajaría el jugador en el esquema del equipo. Cada comentario, cada publicación, cada video alimenta aún más la sensación de que algo grande está a punto de suceder, y aunque oficialmente todavía se maneje como rumor,
La insistencia y la solidez de las versiones hacen que cada vez resulte más difícil pensar que todo esto sea solo una fantasía colectiva. En los programas deportivos y en las charlas entre aficionados, el nombre de Adama Traoré se repite una y otra vez. Se habla de su físico imponente, de su capacidad para marcar diferencias en el 1 contra 1, de lo complicado que sería para cualquier defensa de la liga contenerlo. La imaginación vuela, se proyectan jugadas, se sueñan escenarios, se construyen expectativas. Eso es lo que provoca una bomba de este calibre, despierta ilusión antes incluso de que exista una confirmación oficial, si finalmente se concreta. Este movimiento podría marcar un antes y un después en la manera en que se percibe al fútbol mexicano desde el exterior. Demostraría que la liga puede ser un destino atractivo para jugadores de renombre internacional, no solo en la etapa final de sus carreras, sino todavía con mucho que ofrecer, y en ese contexto, los Pumas quedarían como pioneros, como el club que se atrevió a romper paradigmas y a apostar en grande. Por ahora, todo se mueve en el terreno de la especulación, del rumor bien fundamentado, de la información que llega en fragmentos y que se arma como un rompecabezas. Pero cuando tantas piezas empiezan a encajar, cuando las versiones coinciden y el silencio oficial se vuelve demasiado elocuente, es difícil no pensar que la bomba está a punto de estallar. Adama Traoré y Pumas. Dos nombres que hasta hace poco parecían vivir en mundos completamente distintos, hoy suenan juntos con una fuerza que ha paralizado al fútbol mexicano y que promete seguir dando de qué hablar. Gracias por ver, crack. No olvides suscribirte, compartir este video con más Puma Lovers y seguir apoyando al equipo más grande de la UNAM. Goya, Goya, cachun cachun rara. Pumas.